Ya tuvimos la oportunidad de conocer algunos aspectos de la geografía de Colombia. Ahora nos acercaremos a aspectos económicos. ¿Qué es la riqueza? La riqueza de un país se puede definir básicamente en tres tipos. Primero, su riqueza natural, segundo, su riqueza cultural y tercero, su riqueza económica. Sin embargo, tenemos que entender por qué Colombia es un país pobre en cuanto a su riqueza económica. Sí, somos uno de los países más ricos naturalmente hablando, sabemos de nuestra diversidad cultural, pero económicamente algo está fallando. Para eso tenemos que acercarnos un poco a las nociones más básicas de economía. Las acciones económicas son aquellas acciones que realizamos para obtener o distribuir algún recurso económico, llámese producto. Esta actividad entonces se basa en la obtención de recursos naturales para la satisfacción de nuestras necesidades, llámese hambre, sueño, entretenimiento o deporte, y se espera posteriormente obtener de ellas un beneficio económico, es decir, dinero, lo mismo que riqueza. Pero, ¿cómo se hace un producto? Lo primero que tenemos que tener en cuenta para poder hacer un producto es que se trata prácticamente como de una receta de cocina, es decir, debemos seguir algunos pasos para poder elaborarlo. Lo primero es que debemos planear qué queremos hacer y cómo lo vamos a hacer. Para ello tenemos que utilizar cierta materia prima. Les voy a dar un ejemplo. Si nuestro interés es crear cereales, lo primero que tendríamos que pensar es cuál sería nuestra materia prima. En este caso podría ser avena, arroz, trigo o maíz. Pero para nuestro caso, siendo Colombia, utilizaré como ejemplo el maíz. Ahora, el segundo paso es tener la maquinaria suficiente para transformar ese grano de maíz en una hojuela de cereal que se va a poder comer después. Para ello, estas máquinas se tienen que encargar de descascararlo y de generar el proceso de transformación. Pero no solamente eso, seguramente algunos granos de maíz saldrán más pequeños o quizás no se habrán procesado. Es por ello que también se realiza un proceso de calidad, es decir, se seleccionan los mejores productos para poder ponerlos después a la venta. Finalmente, el tercer paso tiene que ver con la adaptación que nosotros hacemos de nuestro producto. Piensen ustedes en esas mismas hojuelas, las vamos a tomar, las vamos a empaquetar en un plástico y posteriormente las vamos a poner en una caja de cartón. Todo esto no solamente para que sea mucho mejor presentable y tenga un dibujo el cual llame la atención a los niños, sino que además nos va a brindar la posibilidad que este cereal dure un poco más. Muy fácil, ¿no? ¿Lo entendiste? Se trata de tomar la materia prima, darla por un proceso de transformación, volviéndola un material y finalmente fabricando con ella un producto, el cual llamamos cereal. Pero piensen ustedes en cualquier otra materia prima. Podemos hablar de la carne, quizás podemos hablar de un diamante. Sin embargo, les voy a dejar más claro el proceso en esta imagen. Bueno, ya entendimos cómo se fabrica un producto, pero ahora debemos acercarnos también a cuáles son los tipos de actividad económica. Para este caso, cada tipo de actividad va a cambiar de acuerdo a la forma como obtenemos los recursos o cómo los producimos y los hacemos para después ofrecerlos. La actividad primaria, por ejemplo, se basa en la extracción de recursos naturales los cuales no se fabrican o no se transforman. En este caso encontraremos como algunos ejemplos la agricultura, la ganadería, la pesca, la caza y por supuesto la minería. En las actividades económicas secundarias las materias primas sí se transforman y para ello se someten a un proceso dentro de una fábrica o una industria. Por eso la actividad económica secundaria compete al área industrial. En estas fábricas o industrias la producción no solamente se hace de un objeto, es decir, se realiza una producción en masa. Algún ejemplo de ello pueden ser fábricas de calzado como Adidas, encontramos fábricas de automóviles también o quizás fábricas de computadores. Ahora, las actividades terciarias son bastante distintas a las dos anteriores. ¿Por qué? Porque ellas ofrecen un servicio. ¿Pero esto qué quiere decir? Que ofrecen algo inmaterial, es decir, que no podemos tocar pero que igualmente tiene un valor. Estas actividades nos brindan algo que no se puede envolver en una caja. Sin embargo, es bastante importante. Pensemos en el turismo o en los servicios públicos, pero también puede ser la salud o la educación, dos de los servicios más importantes en este siglo XX con todo el proceso de pandemia que acabamos de tener.
Por último, las actividades cuaternarias, que tienen su nombre gracias al número 4, tienen que ver con la investigación científica y el desarrollo de nuevas tecnologías. Aquí hay ejemplos como la robótica, la informática o la creación de apps para celulares o para tablet. Aunque también hay algo bastante nuevo, y es la aparición de viajes turísticos espaciales o también carros que se mantienen desde electricidad y energía solar. Todo ello enmarca dentro de las actividades cuaternarias. Si todo esto nos quedó claro, ahora podemos empezar a preguntarnos ¿por qué Colombia entonces es tan rico pero tan pobre a la vez? Veamos. ¿Recuerdan los tipos de riqueza? Pues naturalmente somos uno de los países más ricos del mundo. Tenemos plantas, animales, flora o fauna que en realidad hace parte del lugar más biodiverso que podemos encontrar en el mundo. Somos la primera posición en diversidad de aves y orquídeas a nivel mundial. La segunda posición en cuanto a plantas, anfibios, mariposas y peces corresponde. Tenemos el cuarto lugar en el mundo en cuanto a la producción y diversidad de plantas y reptiles, así como la quinta en la diversidad de mamíferos. ¿Acaso esto no es riqueza natural? Ahora, en cuanto a la riqueza cultural se refiere, tenemos distintas comunidades que nos otorgan una diversidad cultural. Piensen ustedes en las comunidades indígenas o nativas. En el momento tenemos más de 40 de ellas, cada una con su idioma propio. Además de eso, tenemos comunidades raizales o afrodescendientes que traen unas tradiciones propias de África. Y finalmente tenemos una tradición europea, producto del proceso de conquista y colonización que se dio por parte de los españoles en el territorio americano. Pero no solamente se trata de eso, tenemos grandes ciudades en las cuales la vida cosmopolita puede surgir y también tenemos una vida campesina con toda una cultura en torno a la alimentación saludable que nos ha brindado grandes oportunidades en nuestro país. Entonces, si tenemos riqueza natural y riqueza cultural, ¿qué pasa con la economía? Colombia se conoce a nivel mundial más que todo por producir actividades económicas primarias o actividades económicas terciarias, es decir, nos basamos en la exportación de recursos naturales y en la prestación de servicios como el turismo. En las actividades económicas primarias tenemos por ejemplo el cultivo de alimentos como el café, el aguacate, el azúcar o la misma palma de cera, pero también nos dedicamos a extraer de la tierra minerales como el oro, la plata o piedras como las esmeraldas. Y hay otro proceso bastante particular que tiene que ver con el petróleo y ha sido el detonante de distintas protestas en Colombia durante los últimos años. Se le llama el fracking. ¿Pero qué es el fracking? El fracking es la posibilidad que tenemos de fracturar el suelo mediante presión hidráulica. Es decir, metemos agua a presión al interior de nuestro territorio para que se generen grietas por las cuales el petróleo pueda salir. Sin embargo, esto tiene consecuencias negativas. Un ejemplo de ello ha sucedido en Australia durante los últimos incendios, donde el agua era inflamable. Otro ejemplo puede suceder con la destrucción de ecosistemas cerca de las zonas donde se está realizando el fracking. Una de las intenciones que está sucediendo en Colombia es que se haga fracking en un ecosistema tan delicado como los páramos. Colombia tiene el 90% de los páramos a nivel mundial. De allí sale el agua más pura existente en el mundo. Sin embargo, se están generando proyectos económicos para la extracción de petróleo mediante el fracking que terminan destruyendo. Ahora, pensémoslo, por buscar riqueza económica no estamos dañando nuestra riqueza natural. ¿Acaso es más importante el dinero que el agua? Aunque además del fracking tenemos otro problema con las actividades primarias y este es la ganadería. Resulta que se ha extendido tanto alrededor de nuestro territorio que han quedado pocos lugares para el cultivo de plantas y alimentos. Esto que lleva a que las comunidades campesinas no tengan los suficientes recursos para poder sobrevivir y alimentarse de manera adecuada, por lo cual tienen que emigrar a las ciudades aceptando otras tradiciones y otros ritmos de vida, dejando atrás toda la vida del campo. Ahora, por buscar riqueza económica, ¿no estamos también destruyendo nuestra riqueza cultural? ¿Acaso es mejor cambiar la diversidad cultural por un poco de dinero? ¿Qué está pasando con nuestros campesinos en Colombia? Son cosas que muchas veces no nos preguntamos, pero que son parte de la realidad de este país. Ahora, en cuanto a actividades secundarias se refiere, es decir, industrias, contamos con muy pocas, y una de las más importantes se llama Bavaria y se encarga de fabricar cerveza. Sin embargo, y bastante curioso, la mayoría de sus
dueños son empresas de otros países. Aunque claro, también está en Colombina, una industria de dulces conocida en todo rincón de Colombia. Ahora, en cuanto a actividades terciarias, recordemos que lo más importante es el turismo, y para ello tendremos el servicio que nos prestan distintas aerolíneas, entre ellas, por ejemplo, Avianca. Aunque además de eso, se trata de las personas que viven en aquellos lugares donde se va a hacer turismo, así como los hospitales y colegios alrededor de todo el país. Finalmente, en cuanto a las actividades cuaternarias, Colombia cuenta con un instituto de investigación y promoción de la ciencia. A este se le conoce como Colciencias. Además de ello, las universidades han generado ciertos proyectos de investigación que han terminado construyendo propuestas de tecnología bastante interesantes, como robots que detectan minas o robots camareros que hoy sirven en muchos de nuestros hoteles. Y creo que de hecho aquí está la clave. Quizás si nosotros incentiváramos un poco más la investigación en la universidad, el conocimiento científico, o apoyáramos más a aquellas personas que tienen ganas de estudiar pero no las posibilidades económicas, tendríamos un país mucho más desarrollado y por tanto más equitativo. Cuando existe justicia social, quizás podemos hablar también de una posible riqueza económica que complementaría las otras dos riquezas de nuestro país. Porque ¿qué está sucediendo? La mayoría de científicos colombianos terminan migrando a otros países porque no encuentran posibilidades en el nuestro. Es así como tenemos que potenciar las universidades públicas o privadas mediante proyectos de investigación, cosa que hace mucha falta en este territorio. Si les gustó este video, no olviden suscribirse, dejar un like y nos vemos en el próximo.